Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de Mercado de Capitales, en donde hablaremos sobre el riesgo en las inversiones. Mi nombre es Sofía Madero, estudiante de noveno semestre de la CUN, y estoy feliz de acompañarlos con este tema tan importante en el mundo de las inversiones. Primero que todo, recordemos que un mercado de capitales es un entorno donde se compran y venden instrumentos financieros a largo plazo, como acciones, bonos y otros valores, y que su principal función es canalizar el ahorro de los inversores hacia proyectos productivos, permitiendo a las empresas y gobiernos obtener los recursos necesarios para crecer y desarrollarse. Recordemos que en estos mercados se negocian acciones que representan propiedad en una empresa, bonos que representan una deuda y otros títulos financieros, que tiene grandes beneficios por un lado para los inversores, ya que les ofrecen la oportunidad de aumentar el valor de sus ahorros, y para las empresas son una fuente de financiamiento para proyectos e inversiones. En resumen, los mercados de capitales son esenciales para el desarrollo económico y la inversión. Ahora sí, vamos a hablar de nuestro tema principal para el día de hoy, que es todo lo relacionado a los factores de riesgo en las inversiones. Primero que todo, hablaremos por qué es crucial entender los riesgos antes de invertir. En primer lugar, para preservar nuestro capital. Básicamente, comprender los riesgos nos ayuda a proteger nuestro dinero. Si no evaluamos los posibles peligros, podríamos perder parte o la totalidad de nuestra inversión. También nos ayuda a tomar mejores decisiones porque podemos evaluar los pros y los contras, lo que nos permite seleccionar inversiones que se alineen con nuestros objetivos y nuestra tolerancia al riesgo. Por otro lado, la diversificación efectiva es clave para reducir riesgos. Si comprendemos las diferentes categorías de riesgos financieros, legales, operativos, etcétera, podemos distribuir nuestras inversiones de manera más inteligente. Entender los riesgos nos ayuda a establecer expectativas realistas sobre el rendimiento de nuestras inversiones. No todas las inversiones son seguras ni generan altos retornos. Además, tener este conocimiento de los riesgos nos permite mantener la calma durante periodos de volatilidad. Evita que tomemos decisiones impulsivas basadas en el miedo o la euforia que estas fluctuaciones nos puedan generar emocionalmente. Definitivamente, la comprensión de los riesgos es como un faro que guía nuestras decisiones de inversión y nos ayuda a navegar con mayor seguridad en el vasto océano financiero. Ahora vamos a detallar brevemente y con ejemplos algunos de los riesgos financieros más relevantes al momento de hablar de inversiones. Iniciemos con la volatilidad del mercado. Debemos comprender que la fluctuación de los precios de los activos es una parte esencial de los mercados financieros. Los precios de los activos como acciones o bonos se ven afectados por la ley básica de oferta y demanda. Si más inversores quieren comprar un activo que implica una alta demanda, su precio tiende a subir. Si hay más vendedores que compradores, es decir, una alta oferta, el precio puede disminuir. También es importante entender que existen factores externos, eventos económicos, políticos o sociales que influyen en los precios. Por ejemplo, anuncios de ganancias de una empresa, decisiones gubernamentales o noticias globales que pueden generar cambios bruscos, además de las expectativas y el sentimiento de mercado. Las expectativas de los inversores afectan los precios. Si se espera que una empresa tenga buenos resultados, su acción puede aumentar y el sentimiento general del mercado también influye. De esta misma manera, la volatilidad mide la variación de los precios en un periodo determinado. Algunos activos son naturalmente más volátiles, por ejemplo, las acciones tecnológicas, que otros como bonos de gobierno, que suelen mantenerse en el mercado por su modalidad de renta fija. También es importante tener presente la información asimétrica. Cuando algunos inversores tienen más información que otros, los precios pueden cambiar rápidamente. Por ejemplo, si una empresa oculta problemas financieros, los precios pueden colapsar cuando se revele esta información. Ahora bien, en la actualidad también debemos tener presente el factor de los algoritmos y el trading automatizado.
Los programas informáticos realizan operaciones en milisegundos, según ciertos patrones, lo que puede amplificar las fluctuaciones y causar movimientos bruscos en el mercado de capitales. ¿Qué quiero decirles con todo lo anterior? Básicamente que los precios de los activos son dinámicos y reflejan una interacción compleja entre múltiples factores. Como inversores debemos estar preparados para la volatilidad y tomar decisiones informadas. Por ejemplo, la caída del mercado durante la crisis financiera del 2008, que fue un evento económico devastador a nivel mundial, que tuvo un impacto profundo en la economía, que afectó a instituciones, el empleo y claramente la confianza de los inversores. Fue un recordatorio crucial de la importancia de comprender los riesgos antes de invertir. Continuamos hablando con el riesgo de crédito, que se refiere a la posibilidad de que un emisor, como una empresa o un gobierno, no cumplan con sus obligaciones de pago de deuda. Los inversores deben considerar la solvencia del emisor y entender cómo afecta la probabilidad de que no pague. Por otro lado, tenemos el riesgo cambiario. Las fluctuaciones en las tasas de cambio afectan el valor de las inversiones en monedas extranjeras. Por ejemplo, si tenemos acciones de una empresa y la moneda europea se deprecia frente a nuestra moneda local, el valor de esas acciones disminuirá en términos locales. Igualmente, si invertimos en bonos o acciones extranjeras, los movimientos en las tasas de cambio pueden aumentar o disminuir nuestras ganancias. Una estrategia para mitigar este riesgo puede ser la distribución de las inversiones en diferentes regiones para reducir el impacto de las fluctuaciones de las tasas de cambio. Ahora que entendemos los riesgos financieros, podemos continuar con los riesgos legales y operativos. El riesgo legal se refiere al incumplimiento de leyes, normativas y regulaciones. Está relacionado con las consecuencias legales que una empresa o un inversor podrían enfrentar debido a acciones o decisiones incorrectas. Por ejemplo, litigios por algunas demandas legales que pueden afectar la reputación y las finanzas de una empresa. Algunos cambios regulatorios que implican modificaciones en las leyes o regulaciones que impactan las operaciones o los mercados. El incumplimiento contractual, que implica el no cumplir con los términos de un contrato. Por otro lado, tenemos el riesgo operativo, que se relaciona con las operaciones de una empresa. Está vinculado a fallas en los procesos internos, como por ejemplo se pueden presentar errores humanos, equivocaciones en transacciones, registros o algún cálculo. También podemos tener alguna falla tecnológica, como interrupciones en los sistemas informáticos o de comunicación. Podemos tener fraudes internos, conductas deshonestas dentro de la organización o accidentes laborales o problemas de salud en el entorno del trabajo. Este riesgo legal puede provocar pérdidas económicas, dañar la reputación de una empresa y el riesgo operativo afecta la eficiencia y la continuidad del negocio. Para mitigar este riesgo, en nuestras inversiones debemos investigar y comprender las implicaciones legales antes de invertir en cualquier tipo de empresa o entidad. Contratar pólizas de seguros adecuadas para cubrir posibles contingencias. También se nos puede presentar un riesgo conocido como el riesgo país, en el cual debemos entender que es un factor crucial que afecta a las inversiones. Se relaciona con la situación política, económica y legal de un país en particular. Entonces, con este riesgo se mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras, como el pago de deuda o la protección de inversiones extranjeras. Se suele medir a través de indicadores como la prima de riesgo o el diferencial de tasas de interés entre los bonos soberanos de un país y los bonos libres de riesgo, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si un país tiene un alto riesgo en estos ámbitos, puede disuadir a los inversores extranjeros. Si perciben que hay riesgos significativos como políticos, legales o económicos, pueden evitar invertir en este país. Por otro lado, un bajo riesgo de país atrae inversiones, ya que se considera un entorno más estable y seguro. Algunos factores que afectan este riesgo país son, primero, la situación política, en donde evaluamos la estabilidad gubernamental, elecciones, conflictos internos.
la economía y las finanzas, la deuda pública, la inflación, el crecimiento económico. El marco legal, también evaluamos la protección de derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos, las relaciones internacionales, ¿sí? En cuanto a acuerdos comerciales, conflictos diplomáticos, si tienen. En este caso, debemos investigar muy bien el país y comprender la situación antes de invertir. Bueno, para finalizar y teniendo en cuenta los riesgos mencionados anteriormente, es importante entonces comprender que la diversificación y la investigación son dos pilares fundamentales para cualquier inversor. Básicamente, la diversificación es como una red de seguridad para nuestras inversiones. Nos implica distribuir el dinero en diferentes activos, como acciones, bonos, bienes raíces, etcétera, y en diferentes sectores. Esto nos trae beneficios como la reducción del riesgo y un equilibrio de pérdidas y ganancias. Por otra parte, en la investigación previa y a fondo nos ayuda a comprender cómo funcionan las acciones, los bonos, los fondos, para poder analizar los estados financieros, estrategias y perspectivas de las empresas en donde tenemos proyectado invertir. Podemos hacer uso de los mercados que estudian las tendencias, riesgos y oportunidades. Para esto es importante primero que todo definir nuestros objetivos, qué estamos buscando con las inversiones, si es crecimiento, ingresos, seguridad, y también es importante evaluar nuestra tolerancia al riesgo. No todos los inversores son iguales. Debemos asegurarnos de estar cómodos con el nivel de riesgo que asumimos en cada inversión. Retomando el tema de la diversificación, es importante invertir si se tiene la posibilidad en diferentes países para aprovechar oportunidades globales o en diferentes sectores y mantenerse informado de los cambios globales. En resumen, la diversificación y la investigación nos ayudarán a tomar decisiones más informadas y a proteger nuestro capital. Muchas gracias por escuchar su podcast favorito y nos vemos en un próximo capítulo.